Sí, yo no me voy a llamar profeta, no me voy a cualificar yo misma, obviamente que no. Pero yo estaré compartiendo con ustedes algunas vivencias, experiencias que desde niña yo he tenido, que después de ya yo realizada, yo ser ya una mujer, es que yo pude notar que no eran sueños puramente y simple como sería un sueño común. ¿Por qué? Porque yo desde niña soñaba con acontecimientos que luego sucedían. Desde que yo era muy niña, o sea, no tan niña, ya con conocimiento, con juicio, como podríamos decir, yo empecé a tener esos sueños. Tendría más o menos alrededor de 10 años, vamos a decir, más o menos, de 9 a 10 años. Y esos sueños a mí por mucho tiempo me daban gran temor, mucho miedo, porque en la mayoría de los casos yo tenía sueños de cosas que iban a pasar, pero eran en su mayoría cosas negativas. Como yo era una niña, eso me daba miedo. Inclusive no puedo negarlo, todavía me da miedo. Ahora ya lo controlo mejor porque entiendo que como creyente de Dios que soy, pues hay una protección de parte de Dios hacia mí que me protege y evita que el enemigo pueda llevar a cabo las amenazas que a veces yo he visto en los sueños. Porque los sueños pueden ser tanto de mi vida como pueden ser de la vida de otras personas. Cuando es de otras personas, yo me puedo quizás preocupar, pero no me va a dar gran temor porque no soy yo. Pero cuando se trata de mí y se trata de cosas, vamos a decir, peligrosas, entonces viene lo que es la preocupación y el miedo. Porque somos seres humanos y por tanto el miedo es parte de nosotros. Somos llamados a ser valientes, a confiar en Dios, pero somos humanos. Saludo Carmen Rosa desde Cuba. Mucho gusto tenerte por aquí. Que Dios te bendiga. Y desde Cuba también, Moraima Pérez Fuentes. Muchas bendiciones. Les agradezco sobremanera que estén por aquí. Y espero que estos testimonios que les voy a estar compartiendo, hace mucho ya yo estaba haciendo esta labor de compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Y como yo le había mencionado en tiempo atrás, no sé si haya alguien conectado de los que antes estaban presentes, yo les he mencionado que cuando yo hago esto es una lucha espiritual bastante fuerte. Se me presentan muchos inconvenientes para que yo no haga estos en vivo. A mí se me hace difícil abrir esa cámara porque el enemigo pone muchas trabas para que yo no lo pueda hacer. Porque según lo que puedo entender en lo espiritual, estas experiencias que yo estoy compartiendo con ustedes van a atraer personas que necesitan saber, que necesitan conocer lo que a través de esos sueños, la forma en que Dios se ha manifestado y que quizás esa persona le ha pasado. O de alguna manera Dios va a tratar con alguien
o con varias personas de las que vayan a ver estos videos, porque por algo el enemigo no quiere que yo lo haga. El enemigo no quiere que yo lo haga. Me pone, ustedes no se imaginan cuánto inconveniente. Pero había yo prometido que iba a vencer todos y cada uno de esos obstáculos. Y iba a hacer la voluntad de Dios. Y no lo estaba cumpliendo. No lo estaba cumpliendo porque el ser humano es muy miedoso. Pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No podemos temer. El que tiene a Dios en su corazón no puede temer a nada, a nada. Dice también Romanos 1 en su versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ya cuando nosotros hemos tratado con Dios sobre algún don que poseamos, Dios nos va a dar una confirmación de ese don. Yo siempre voy a hablar desde mi experiencia, porque es la que yo conozco. Cuando yo empecé a tener esos sueños, yo no comprendía lo que estaba pasando. Entonces yo empecé a cuestionar la procedencia de esos sueños. Incluso llegué a pensar que no fueran de Dios. ¿Por qué? Porque siempre veía catástrofes en esos sueños, personas que morían y veía que luego en realidad morían. Acontecimientos fuertes que se daban, inclusive contra mi persona. Yo soñaba que yo veía mujeres quemadas y yo oraba por todas las mujeres de mi familia y resultaba que no eran esas mujeres de la familia, sino que era yo. Y se presentaba el momento en que yo me veía expuesta a quemarme. Pero en cada situación que se me ha presentado, que yo he tenido esa experiencia de sueños, Dios me ha librado en todas. En todas. Por eso ya yo no tengo ese temor que yo tenía antes, porque a medida que fue pasando una tras otra, me di cuenta de que el enemigo me pone el miedo, pero Dios me muestra que no debo tener miedo porque Él me está cuidando. Él me está cuidando, siempre lo ha hecho. Entonces, lo que le decía de la confirmación es que cuando yo tenía un sueño, para yo saber si era un sueño normal, como todos tenemos sueños, o era un sueño profético, yo con poco conocimiento, menos en aquel tiempo que ahora, yo decía, yo hablaba con Dios, yo le decía, bueno Dios, yo necesito tener el conocimiento de lo que tú me quisiste dejar dicho en ese sueño. En principio yo no sabía que era Dios. En principio yo tenía la incógnita de que como eran sueños feos, en su mayoría, yo pensaba que era el enemigo que me lo ponía. Pero Dios envió a alguien a confirmarme que no eran sueños comunes, sueños humanos, que eran sueños proféticos. Hace mucho tiempo yo le comenté a un pastor sobre estos sueños y ese pastor me dijo que esos sueños no eran de Dios porque yo veía cosas malas. Y al yo estar viendo cosas malas, eso no era de Dios porque Dios no me iba a mostrar eso malo. ¿Qué pasa? Yo le tenía cierta confianza al pastor y por eso yo creí en su palabra. Y yo entonces ahí fue que yo me asusté de verdad. Ahí fue que yo me asusté porque yo dije, pero si el enemigo me está poniendo sueño a mí, alguna influencia sobre mí tiene él para poder entrar en mi sueño.
Y yo dije, ¿cómo yo le di ese poder al enemigo para que entre en mi sueño y me muestre cosas por el estilo? Me preguntaba yo. Y eso me preocupaba porque yo no quería tener ningún vínculo con el enemigo, que el enemigo viniera pan y me pusiera sueños. Eso a mí me atormentaba solamente pensarlo, que yo tuviera sueños que fueran enviados por el enemigo, porque eso confirmaba que yo le estaba dejando brechas abiertas. No me gustaba esa idea. Y así duré por mucho tiempo pensando en esa teoría de que esos sueños eran puestos por el enemigo, como me dijo el pastor. Porque él me dijo eso, que eran del enemigo, porque se daban. Lo que yo soñaba se personificaba, se veía, se hacía físico. Entonces,